Que les voy a compartir el diapositiva. Y bien, comenzamos. Listo. Bien. Entonces, poco vamos a tener que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad crónica. Vamos a ver los objetivos, vamos a proporcionar una comprensión clara y concisa de qué es EPOC, explicar estos detalles fisiopatológicos y relacionarlos con las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Bien. Primero, ¿qué va a ser esta enfermedad? Es una enfermedad crónica, como ya veíamos, ¿no? En el propio nombre, crónica. Es una enfermedad crónica con una inflamación del mismo tipo, una inflamación crónica, y va a estar caracterizada por estos síntomas persistentes que son tos y disnea y la obstrucción del flujo aéreo. Ese es EPOC. Aquí tenemos, para no olvidar, Don Freud, EPOC es síntomas, son el conjunto de síntomas persistentes que van a incluir la tos y la disnea y la obstrucción del flujo aéreo. Es una enfermedad obstructiva. A diferencia de las enfermedades restrictivas, la restrictiva es que no puede ingresar la misma cantidad o volumen de aire. En cambio, el obstructivo sí ingresa el mismo volumen, pero no puede salir por una obstrucción, que puede ser moco, etc. Y tenemos esta limitación persistente del flujo de aire, que suele ser progresiva y asociada con una inflamación crónica, una inflamación del mismo tipo de la enfermedad, en donde en las vías respiratorias, el pulmón, gracias a partículas nocivas o gases nocivos, y dentro del EPOC vamos a tener diferentes fenotipos o subtipos, la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica va a ser una enfermedad con diagnóstico clínico, a diferencia del enfisema, que es una enfermedad con diagnóstico anatomopatológico. ¿Ya? La bronquitis crónica va a estar definida por esta tos y expectoración durante al menos de 2 a 3 meses al año, durante al menos 2 a 3 años consecutivos. Un paciente con esta tos, síntomas de la bronquitis aguda, estos mismos síntomas. Entonces un paciente viene y te dice, ¿cuánto tiempo le preguntas? ¿Cuánto tiempo has tenido esta tos con expectoración? Que es moco, ¿no? Y te dice más o menos siempre, constantemente, todos los años me enfermo de bronquios. Ellos mismos te dicen, ¿no? De los bronquios. Pero me dura bastante, como 3 meses, 2 meses, y luego ya me desaparece. Pero el siguiente año también vuelve lo mismo, y siempre estoy enfermándome de los bronquios. Tengo esta tos, a veces me falta la respiración, etc. Y ya el diagnóstico de una bronquitis crónica es por clínica, es decir, por esas características que se está diciendo, de 2 a 3 meses al año, durante al menos de 2 a 3 años consecutivos. Entonces tú dices, este paciente tiene bronquitis crónica. Y bueno, tenemos que también hacer diferentes exámenes, espirometría. Tú dices eso, ¿no? Tiene bronquitis crónica, pero bueno, ya para el diagnóstico definitivo vamos a tener una espirometría, que es el diagnóstico para EPOC. Bronquitis crónica está dentro de EPOC. Dentro de EPOC también está el enfisema, que va a ser una enfermedad caracterizada por esta destrucción, la ruptura de las paredes alveolares. Cuando hablamos de enfisema, siempre tenemos que recordar eso, ruptura de paredes alveolares. Y esta ruptura va a hacer que el alveolo se llene de aire, entonces se insufle. Hay una hiperinsuflación. El alveolo se llena de aire y se hincha, se dilata. Entonces el enfisema va a consistir en esta dilatación del acino, que es el bronquio terminal. Bueno, vamos a ver cuál es el acino, ¿bien? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna reacción, chicos, para poder continuar? Gracias, Wilton. Bien, entonces, enfisema, diagnóstico anatomopatológico, y bronquitis crónica, diagnóstico clínico. Bien. En la anatomía patológica vamos a ver esta dilatación de los acinos. Y para recordar un branquiolo, un acino, todo esto, vamos a ver la anatomía normal del aparato respiratorio inferior. Bueno, empezamos con la tráquea, luego vienen los bronquios, bronquio primario, el bronquiolo, aquí, luego viene el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, y continuamos ya con los sacos alveolares. Bueno, con el alveolo, que tiene los sacos alveolares y los ductos alveolares. Ductos y sacos. El acino va a estar compuesto desde el bronquiolo respiratorio,
hasta los sacos. Tenemos un lobulillo primario que va a comprender todo esto, sacos, conductos alveolares, y el lóbulo, ya desde el bronquiolo hasta el así, saco alveolar. Y ahí tenemos tu zona respiratoria, tu zona de transición y tu zona de conducción. Todo esto es lo normal. Entonces ya para ubicarnos con eso vamos a ir poco a poco. En la bronquitis crónica, como recuento, vamos a tener inflamación y aumento de la secreción mucosa, ¿no? Por eso es que va a haber en la clínica tos con expectoración. En el enfisema vamos a tener esta destrucción de las paredes alveolares, vamos a tener dilatación de la sien. Y dentro del enfisema tenemos diferentes tipos. Uno de ellos es el enfisema centrolobulillar, que tenemos aquí, o centroacinar también se llama. Centrolobulillar o centroacinar. Vamos a tener que es esta dilatación o ruptura de las paredes del bronquiolo respiratorio. Es más central. Tenemos aquí el bronquiolo respiratorio, es por eso que lo vemos aquí, la dilatación de este. Este es el bronquiolo respiratorio. Entonces, ese es el enfisema centrolobulillar o centroacinar, ¿ya? En el bronquiolo respiratorio. Y cada tipo se va a caracterizar por ciertos factores. Por ejemplo, el centroacinar está un poco raro mi cursor. Ya, el centroacinar se va a caracterizar por pacientes que son tabaquistas, tabaco. Es un factor común entre estos pacientes que tienen enfisema centrolobulillar o centroacinar. A diferencia del enfisema panacinar, que es el otro tipo. El panacinar, bueno, va a ser un enfisema bastante uniforme en los alveolos. Aquí lo vemos. Desde los ductos y el saco alveolar. Como vemos aquí. Ducto y saco alveolar. Todo esto. Y también puede abarcar el bronquio respiratorio. Desde aquí puede abarcar. Es un enfisema desde aquí, por eso es que vemos el panacinar un poco al final, la dilatación. Es una dilatación uniforme, como les decía, una destrucción también uniforme con los ductos alveolares, el saco alveolar y el bronquiolo alveolar. Y el acinoso o acino distal o paraseptal, que es el otro tipo, ya va a tener una ubicación más distal, por eso es acino distal o paraseptal, más al final, en los sacos alveolares, en los ductos alveolares, en los propios alveolos. Esa es la diferencia por la ubicación de la ruptura de las paredes alveolares. ¿Ya? Y como les decía, vamos a tener diferentes factores que se caracterizan en cada tipo. Centroacinar lo vamos a asociar al tabaco. Panacinar vamos a asociarlo a este déficit, que es el único déficit genético comprobado, una alteración genética comprobada que causa el POC en tabaquistas, por ejemplo. Déficit de la alfa-1 antitripsina. Este lo relacionamos con el panacinar. Y el paraseptal o vacino distal, vamos a relacionarlo más que todo en jóvenes o por un neumotórax espontáneo, por la ruptura de estas bullas. Y ya está más que todo es distal, ¿no? En los tabiques, en los ductos, en los alveolos, en toda esta parte final. Está un poco lento, discúlpeme, un ratito voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir, no sé qué está pasando. ¿Sí se logra ver? A ver, me hacen una reacción. Ya, gracias. Bien, como les decía, panacinar, asocienlo a alfa-1 antitripsina, centroacinar a tabaco, centroacinar o centrolobulillar es lo mismo, paraseptal o acino distal a jóvenes o neumotórax. Y la del déficit, aquí para no olvidar, un ojito con esto, el déficit de alfa-1 antitripsina, como les decía, es la única alteración genética conocida que va a predisponer al desarrollo de POC. ¿Qué provoca? Enfisema precoz, es un enfisema precoz, es decir, en pacientes menores de 45 años, en fumadores y es del tipo pan-acina. Eso es lo que debemos de recordar con el alfa-1 antitripsina. Y para hablar un poquito de la patogenia, para no extendernos tanto dentro de esto, para introducirnos en el tema, vemos esta patogenia del enfisema en sí, que va a ser gracias al tabaquismo, uno de los factores de riesgo, ¿no? Uno de los factores causantes del EPOC, y contaminantes atmosféricos también,
más esta predisposición genética, porque no todos los que son fumadores van a desarrollar EPOC, en su mayoría sí, pero no todos, también pueden desarrollar de repente cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón. Entonces, esta predisposición genética que se combina más el tabaquista, más este paciente tabaquista o contaminantes atmosféricos como la quema de combustibles de biomasa, que son, por ejemplo, la leña o restos agrícolas, que se queman y ese humo son los que estás respirando, los agricultores, por ejemplo, estos se unen más tu predisposición genética. ¿Qué causan? Estrés oxidativo, lo que va a llevar a la apoptosis y a la senescencia, la acumulación o la liberación, un llamado de células inflamatorias que liberan estos mediadores o proteínas inflamatorias, y además el de que se equilibrio proteasa-antiproteasa. La proteasa van a ser proteínas que van a degradar bueno, mejor dicho, enzimas que van a degradar las proteínas. Por ejemplo, una de las proteasas es la elastasa de los neutrófilos, ahí lo voy a escribir para que no lo olvide. Elastasa de los neutrófilos. Listo. Es una enzima que va a degradar la elastina, que es una proteína. Y las antiproteasas, una de las antiproteasas, ¿cuál creen que es? A ver, para que participemos todos. ¿Alguna antiproteasa que conozcan? Ya se las nombré. Por ejemplo, la alfa-1 antitripsina va a ser una antiproteasa. Y exclusivamente es una antiproteasa de esta elastasa de los neutrófilos, es decir, disminuye, contrarresta los mecanismos que tiene la elastasa, que es degradar la elastina. Por lo tanto, si tienes una buena cantidad o normal de alfa 1 antitripsina, vas a poder evitar que la elastasa de los neutrófilos degrade la elastina de los tejidos del tejido pulmonar. Y es por eso que ya no existe una elastólisis, ¿no? Que es la degradación de la elastina. Pero si existiera, debido a este desequilibrio que causa el EPOC, este desequilibrio proteasa-antiproteasa, es decir, aumenta las proteasas, disminuye la antiproteasa, esto va a llevar a una destrucción de la pared alveolar, que es el enfisema. El enfisema es eso, destrucción de la pared alveolar. Las células inflamatorias también dañan las células de la pared alveolar, el estrés oxidativo igual. Y de manera general, esa es la fisiopatología del enfisema. Hasta allí, ¿alguna duda? ¿O todo claro? A ver, háganme una reacción, por favor. Muchas gracias. Entonces, todo claro. Igual, si tienen alguna duda, escriben nomás al chat. Y si no se logra ver bien lo que comparto, me dicen, porque yo estoy como, se carga un poco, se lentea. Ya. Bien, en la epidemiología va a ser la tercera causa de muerte hasta el 2015, hasta el 2019 ha ocasionado esta cantidad de muertes, 3.23 millones de muertes, y casi el 90% de estas muertes por EPOC van a ser en menores de 70 años, pero en países de medianos y bajos ingresos. ¿Qué quiere decir? Mientras menor ingreso o mediano ingreso, va a haber más mortalidad. Este es un factor de riesgo, ¿ya? Hay mayor mortalidad en países de bajos ingresos. Va a afectar más a hombres que a mujeres y aproximadamente la prevalencia va a ser mayores a 65 años de edad. En la epidemiología lo que debemos de recordar es que está ligado con la pobreza, la mortalidad exclusivamente, porque también puede existir la prevalencia de pacientes con EPOC en países de altos ingresos debido a la industrialización. Este humo que existe puede causar EPOC, pero la mortalidad está asociada directamente proporcional, es decir, más mortalidad en países con menos ingresos, con bajos a medianos ingresos. Bien, continuamos entonces. Y aquí tenemos una epidemiología a nivel del Perú. Es pequeño porque son solo 100 encuestados. Aquí vemos que la edad son mayores de 70 en mayor cantidad, 79 a 50, 79.50%. Pero la mujer aquí es la que prevalece con un 61.40%, pero vemos que a nivel en macro es hombres mayores que mujeres. Y sí, la edad sí coincide. ¿Y en dónde más? En las zonas rurales. Precisamente puede ser por el tabaquismo o por la quema de combustibles de biomasa, como les decía.
los restos agrícolas, la leña. Es por eso que existe una mayor incidencia en la zona rural que en la zona urbana. Y otra vez el lente, a ver, ya. Ahora sí, factores de riesgo de Yen. El primero, el que ya hemos estado comentando desde el inicio del tema, el tabaquismo. El humo del tabaco es el que puede provocar EPOC, así como otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de colon. Y al humo del tabaco se asocia esta exposición que existe al humo del combustible de biomasa. Y aquí dentro de cuáles eran los combustibles de biomasa, como les digo, la leña, restos agrícolas, carbón vegetal, todas estas quemas de estos combustibles causan EPOC. Es un factor de riesgo. Además, el historial de tuberculosis también puede ser un factor de riesgo y se asocia la mortalidad a la pobreza y la educación deficiente, sobre todo porque no se puede diagnosticar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, una bronquitis crónica, simplemente lo asocias a que te enfermas bastante de los bronquios, pero no lo llegan a diagnosticar de manera temprana. Y bien, el único factor genético diagnosticado, o sea que sí existe, que está comprobado, es el déficit de alfa-1 antitrypsina. Y ya les expliqué que esta es una enzima proteolítica, es decir, degrada las proteínas, especialmente cuál enzima, la elastasa de los neutrófilos, es una antiproteasa, y esta elastasa de los neutrófilos, que es una proteasa, degrada la elastina, que está en la estructura del tejido pulmonar. Entonces aquí les voy a explicar un poco, bueno, ya lo expliqué, ¿no? La antitripsina es una antiproteasa y va a degradar a la elastasa de los neutrófilos. Y la elastasa de los neutrófilos a su vez degrada la elastina del tejido pulmonar. Por eso que esta va como que inhibir a la elastasa y es bueno. Pero el déficit de esta va a provocar que exista una degradación de la elastina, que está en el tejido pulmonar. Aquí existen otras alteraciones genéticas, pero no son de gran importancia precisamente porque no se ha llegado a una significancia grande. Y hablando de la alfa-1 antitrypsina, aquí tengo un pequeño resumen para ustedes de qué es. Vamos a tener alteraciones genéticas, por ejemplo, el polimorfismo de un solo nucleótido en este gen, el PIL-Z, del gen alfa-1 antitrypsina, y va a representar 1% nomás de los casos de POC. ¿Dónde se encuentra el gen? En el cromosoma 14, va a provocar un enfisema panacinar y una cirrosis hepática, y esta alfa-1 antitrypsina, como les decía, es una antiproteasa y inhibe la proteasa, que es la elastasa de los neutrófilos, también puede inhibir la tripsina. Y aquí vemos la herencia, todo esto. Lo importante es que se encuentra en el cromosoma 14, provoca un enfisema panacinar porque el centro lobulillar estaba provocado más por el tabaquismo y el paro total, bueno, en el neumotórax, ¿no? Ya vimos el cuadro anterior. Inhibe esta elastasa de los neutrófilos, que es una proteasa. Ya. ¿Hasta allí alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? Otra vez ya, la epidemiología y los factores. Sí. En la epidemiología, lo importante es que esta afecta más a hombres que a mujeres, afecta más a hombres que a mujeres. La edad aproximada son los mayores de 65 años. Existe una mayor cantidad de mortalidad, en países de bajos ingresos, ¿ya? Porque se asocia a la pobreza, es un factor de riesgo la pobreza y la educación deficiente. Y en el Perú, por ejemplo, este es uno de los casos, aquí vemos lo mismo, ¿no? Mayores de 70. En este ejemplo prevalecen más las mujeres, pero de manera macro, o sea, más grande, es hombres mayores que mujeres. Esto es solo porque tiene una muestra pequeña, ¿no? De 100 personas. Y mayor en zonas rurales, como vemos aquí. Esa es la epidemiología. Ahora, los factores de riesgo. Bien. El principal factor de riesgo, y se puede decir un causante directo de la enfermedad, es el tabaquismo, el humo del tabaco.
También la exposición a ciertos humos, por ejemplo, a la quema o la exposición del humo de la quema de los combustibles de biomasa. ¿Cuáles son estos combustibles de biomasa? La leña, la quema de leña o cocinar a leña, puede provocar EPOC, los restos agrícolas, carbón vegetal, por ejemplo. La quema de todos estos genera, puede provocar EPOC, es un factor de riesgo. Por eso es que se prevalece en las zonas rurales, precisamente porque en las zonas rurales cocinan a leña o queman esos restos agrícolas o queman también el carbón vegetal. También está expuesto en pacientes que tienen exposición, valga la redundancia, con trabajos polvorientos, con sílice, depende de su ocupación. Entonces, por ejemplo, un paciente agrícola que tiene estos antecedentes, ¿no? De cocina con leña, de quema de esos restos agrícolas, puede obtener EPOC, ¿no? También el historial de tuberculosis es un factor que puede relacionarse o es un factor de riesgo a EPOC y está asociada a la mortalidad, como les decía, la mortalidad, la mayor cantidad de muertos en pacientes pobres o con educación deficiente. En los factores genéticos, el 1% de los casos que tienen EPOC es debido a este déficit de alfa-1 antitripsina. Es una alteración genética en el cromosoma 14 que va a provocar que disminuya esta antiproteasa que inhibe a la elastasa de los neutrófilos. Aquí les pongo exclusivamente el concepto que dice inhibe varias enzimas proteolíticas, especialmente esta es elastasa de los neutrófilos, y esta elastasa de los neutrófilos es una enzima que va a degradar la elastina, y la elastina se encuentra dentro de las proteínas estructurales del tejido pulmonar. Por eso, a ver, la antiproteasa, que es la alfa-1 antitripsina, va a inhibir a la elastasa. Entonces, no va a permitir que esta elastasa degrade la elastina, que es favorable, ¿no? Para el tejido pulmonar. Bien, entonces esa fue la epidemiología y los factores de riesgo. Ahora sí a la fisiopatología. Tenemos que la fisiopatología se caracteriza, allí lo voy a resaltar, un aumento del engrosamiento de la íntima, la proliferación del músculo liso vascular y el resultado de la inflamación del mismo tipo, que es una inflamación crónica. Es una inflamación crónica. Entonces, la quema del combustible de biomasa, esta polución, ¿qué más? El tabaco, todo este humo que existe, son daños, van a generar daños y van a ser antígenos, ¿no? Que van a ser recepcionados por los receptores tipo 3. Y estos van a llevar a una respuesta innata y posteriormente va a darse una respuesta inmune adaptativa. Que es todo lo que hemos estudiado, ¿no? En teoría, por ejemplo. Esta respuesta inmune innata está caracterizada por los neutrófilos, que son los primeros en reaccionar, y los macrófagos que también van a participar. Los neutrófilos van a liberar proteasas. Estas proteasas, una es la elastasa, por eso es la elastasa de los neutrófilos. ¿Y qué pasa aquí? Gracias a esto se va a activar a estas células epiteliales que y además a la hipersecreción de moco. Las células caliciformes van a liberar, ¿no? Mucina, el moco. Van a hipersecretar moco gracias a esta activación, tanto de las células epiteliales como de las células que secretan mucina, que son las células caliciformes. Y además los macrófagos y los neutrófilos van a liberar metaloproteinasas, MMP de tipo 9 y de tipo 2. Y estas llevan a la elastólisis, que también son proteasas, ¿ya? Las metaloproteinasas también van a degradar proteínas. Por eso es que dice elastólisis, que es la degradación de la elastina, al igual que la elastasa. Entonces, todo este daño que existe gracias al humo que estamos expuestos va a ser recepcionado por estos receptores tipo TOL, y tienen una respuesta inmune innata y adaptativa. La adaptativa por los T-helper de tipo 1 y T-helper 17 que van a liberar, ¿no? Interleucinas. Gracias a qué vía la respuesta inmune innata, los neutrófilos van a liberar las proteasas gracias a las vías del factor nuclear kappa beta y las vías del MAPK, exclusivamente el P38 MAPK. Gracias a estas vías activadas, vamos a hacer que los neutrófilos liberen proteasas, que son las elastasas de los neutrófilos. Y esa es la inflamación crónica.
vamos a tener una inflamación crónica, además una respuesta inflamatoria amplificada. ¿Cómo? Tenemos una disminución de esta enzima nuclear histona desacetilasa. Esta enzima nuclear de histona desacetilasa 2, que es el HD2, va a ser una enzima que suprime la transcripción de proteínas inflamatorias, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una desacetilación de las histonas. Las histonas van a empaquetar la cromatina. Entonces vamos a tener una cromatina más compacta gracias a esta HD2, lo que impide la transcripción de proteínas inflamatorias. Pero ¿qué pasa en el EPOC? Esta enzima, el HD2, disminuye. Por lo tanto, no va a haber una buena supresión de estas proteínas inflamatorias, lo que va a hacer que aumente. ¿Eso está claro, chicos? ¿Me dejé entender esta parte de la HD2? Póngame una reacción por favor. Gracias. Entonces, en el EPOC, esta enzima disminuye. ¿Y qué hace? Esta enzima va a suprimir la transcripción de proteínas inflamatorias. Por lo tanto, si disminuye, van a aumentar las proteínas inflamatorias, amplificando la inflamación. Esta amplificación inflamatoria va a llevar tarde o temprano a una fagocitosis defectuosa y además a la proliferación de bacterias que pueden ser oportunistas, etcétera. O, por ejemplo, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae. Aumentan, proliferan en mayor cantidad y hay una fagocitosis defectuosa por esta inflamación amplificada. ¿Y en qué nos afecta esta fagocitosis defectuosa? Vamos a verlo aquí. Vamos a hablar de la esferocitosis. ¿En qué consiste esta esferocitosis? Es esta fagocitosis que se da en las células apoptóticas. En estos neutrófilos que ya liberaron elastasa, ya hicieron su parte, están muriendo, hacen apoptosis, tienen cuerpos apoptóticos y estos cuerpos apoptóticos tienen que ser degradados gracias a los macrófagos. A ese proceso de degradación de las células apoptóticas vamos a llamarle esferocitosis. Pero en el caso de EPOC, esta esferocitosis está defectuosa y ahora lo vamos a ver. De manera normal, sanos, este es un macrófago alveolar, existe una fagocitosis de bacterias y bueno, ya tenemos esta fagocitosis de bacterias. También existe fagocitosis de las células apoptósicas y se resuelve la inflamación, porque ya los neutrófilos ya no degradan, ya no liberan estas citoquinas inflamatorias, se fagocitan. Y a eso le llamamos esferocitosis. Pero en el EPOC, ¿qué pasa? Las bacterias proliferan y hay una fagocitosis defectuosa, hay una colonización de las bacterias, como las nombramos antes. Entonces vamos a tener una infección, por ejemplo. Y además, aparte, ¿no? Por otro lado, tenemos esta esferocitosis defectuosa. Estas células apoptóticas no son degradadas correctamente o fagocitadas correctamente, lo que va a hacer que todo el contenido celular de estos cuerpos apoptósicos se libere e inflamen. Y esto persiste la inflamación. Y es por eso que es una enfermedad crónica. La inflamación persiste debido a que se liberan estos contenidos celulares de los cuerpos apoptósicos y esto lleva a que sigan llamando más neutrófilos, sigan llamándose más células inflamatorias. Y gracias a eso es una inflamación crónica. No se resuelve fácilmente por esta fagocitosis defectuosa. Además de esto, el otro punto de la fisiopatología es el envejecimiento acelerado. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener que existe un acortamiento de los telómeros y esto nos lleva a un envejecimiento acelerado, una senescencia celular, es decir, este stop en la proliferación celular, pero no solo se detiene, sino que también sigue teniendo actividades inflamatorias. Por ejemplo, una célula quedó en cierta parte del ciclo celular, ¿no? Hizo un stop en su ciclo, ya no se detiene, ya no se prolifera, y como ya no se está proliferando, empieza a liberar células inflamatorias, citoquinas, y esto inflama, ¿no? Aumenta la inflamación, la amplifica. También existe una autofagia defectuosa, no existe una buena degradación de los cuerpos, o mejor dicho, del contenido celular, y esto lleva también a que
exista luego una apoptosis. Y esta sirtuina 1 va a funcionar bastante parecido como la H2D, que es la histona desacetilasa, la enzima. Disminuye también. Funciona muy parecido. ¿Qué hace? Bueno, es un mecanismo antienvejecimiento. Va a también desacetilar la histona, suprime la liberación de proteínas inflamatorias y como disminuye, bueno, también aumenta las proteínas inflamatorias. Y esto lleva también a un envejecimiento acelerado debido a la inflamación. Y aquí vemos, ¿no? Un mecanismo antienvejecimiento endógeno defectuoso por esta sirtuina 1, por el acortamiento de los telómeros, que puede causar esto también, la senescencia y la autofagia. Y aquí es como un pequeño resumen. Este NRF2, que aquí está el nombre, nuclear factor 2, relacionado con el eritroide 2, es un antioxidante. Antioxidante, ¿ya? Que disminuye. Si disminuyen los antioxidantes y aumentan los oxidantes, el estrés oxidativo, los rosos, eros, ¿no? Vamos a tener un estrés oxidativo. NOx1, NOx4 va a ser una vía que va a llevar al estrés oxidativo, MPO también, y todo esto, todos estos factores de la quema del combustible de biomasa, el tabaquismo, el humo en sí, va a llevar un estrés oxidativo, a una inflamación. ¿Esto qué hace? Que las vías que les mencionaba, como la vía del factor nuclear kappa beta, la vía del MAPK, P38, va a aumentar. También existe la generación de anticuerpos, que puede ser causado también debido a que estos ROS pueden unir un grupo carbonilo a las proteínas y esto ya se convierten como antígenos, entonces se van a formar autoanticuerpos. Todo esto lleva al aumento de la inflamación, una inflamación crónica. La disminución de la sirtuina 1, como les explicaba aquí, va a llevar a este envejecimiento acelerado por la inflamación también que causa. También existe daño en el ADN, los ROS dañan el ADN y pueden causar cáncer de repente y un envejecimiento, ¿no? El H2D, que es la enzima nuclear histona desacetilasa, va a tener esta resistencia a los corticoides precisamente porque no puede suprimir la transcripción y eso favorece bastante a los corticosteroides. Pero bueno, eso es un tema aparte más de fármaco, ¿no? Sino que esta H2D va a generar un aumento también de las proteínas inflamatorias. Y esta disminución de las antiproteasas como la alfa-1 antitripsina y el aumento del factor nuclear, mejor dicho, el factor de crecimiento transformante beta, va a llevar a la fibrosis. Cuando hablamos de este factor de crecimiento, quiero que siempre recuerden fibrosis, porque eso es lo que causa. Sea cual sea la vía, de repente no lo recordamos a veces, el factor de crecimiento transformante beta causa fibrosis, causa engrosamiento de lo que sea, no de la ingle, por ejemplo. Y esta disminución del alfa-1 va a ser lo que les decía, ¿no? No es una antiproteasa que no puede degradar a la elastasa y esto lleva a la ruptura de las paredes alveolares, que es el enfisema. Y prácticamente esta es la fisiopatología del enfisema. Hasta allí, ¿alguna duda? Porque ya vamos a ver un poco de la clínica. Me dicen, así no, alguna reacción, chicos, para poder saber que están todos bien entendiendo. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Este fue el resumen prácticamente. ¿Ya? ¿Y qué va a haber? Va a haber un atrapamiento aéreo. De manera normal, bueno, tenemos la inspiración y la expiración. De manera en el EPOC vamos a tener una inflamación, fibrosis, por ejemplo, peribronquial, por esto ya lo vimos. Y además la acumulación de moco, precisamente por esta hipersecreción de moco, ¿no? Que existe. Todo esto va a llevar a que se atrape. Existe un cierre precoz del alveolo debido al moco y a esta fibrosis peribronquial. Entonces vas a atrapar aire, porque si lo cierras más rápido, y a esto se le llama hiperinsuflación. Tienes el aumento de aire, de atrapamiento aéreo en los alveolos, y esto lleva a una hiperinsuflación y a una dilatación, por ejemplo, de los alveolos por ese atrapamiento aéreo. Lleva a la disnea en el ejercicio, disminución de la capacidad de ejercicio y a una disminución de la calidad de vida y de la salud.
Mm. ¿Cómo son las exacerbaciones? ¿Qué son las exacerbaciones? Bueno, va a ser el aumento de estos síntomas. Las principales causas de exacerbaciones, que pueden ser causa de muerte en un paciente con EPOC, ya un paciente que ha sido diagnosticado con EPOC puede tener exacerbaciones. Gracias a virus que se pueden superponer con bacterias oportunistas y al propio tabaco, al humo, la polución. Todo esto lleva a un mayor al aumento de síntomas, que puede ser la disnea o la tos, disminución de la calidad de vida, más riesgo de exacerbaciones y la progresión de la enfermedad. Y puede llevar a la muerte, si es que no se tratan. ¿Cómo lo tratas? Con antibióticos, esteroides o corticosteroides, broncodilatadores y rehabilitación pulmonar. Bueno, eso ya se ve en el tratamiento. Y aquí está el resumen de la patogénesis. Tenemos una susceptibilidad genética, contaminantes ambientales. Todo esto, ¿qué va a hacer? La susceptibilidad genética, vas a tener menos antiproteasas, por lo que las proteasas como la elastasa va a tener daños en el tejido, va a provocar esto. Los contaminantes ambientales van a hacer que se liberen radicales libres y estos radicales libres provocan estrés oxidativo. Entonces también inactivas al alfa-1 antitrypsina por estos radicales libres. Tienes un aumento de la inflamación, un aumento del estrés oxidativo, aumento de las citoquinas inflamatorias y mayor función de proteasas. Estas proteasas destruyen la pared alveolar, pared pulmonar, sí, parénquima pulmonar, gracias a la elastasa de los neutrófilos, que es una proteasa, y existe también este daño continuo de todos los bronquios, precisamente por ese estrés oxidativo y las citoquinas inflamatorias. ¿Qué causa? Puede causar dos fenotipos, ¿no? Enfisema, gracias a la destrucción de la pared alveolar, o bronquitis, precisamente ¿por qué? Porque hay una proliferación de las células caliciformes que producen moco, el moco atrapa, es atrapado en la vía aérea, y esto provoca una bronquitis, ¿no? Debido a que puede haber infecciones también. Las muertes de las células ciliadas que van a permitir, bueno, no van a permitir el paso bien del aire y además la inhibición de esas partículas que son malas para nuestra respiración, ¿no? Para nuestro cuerpo. Y la infiltración de células inflamatorias como los neutrófilos van a llevar al estresamiento, a la fibrosis de la vía aérea, que es lo que ya les explicaba en la fisiopatología. Cualquiera de estos dos fenotipos son el EPOC y vamos a ver cuáles son la clínica de cada uno, las características principales. Ya bien, ¿alguna duda con la fisiopatología o todo claro, chicos? Ahí tengo. Ya. Bien. Entonces, continuamos. Muchas gracias. Bien, ¿qué está? La clínica. Lo que deben de recordar aquí es bronquitis crónica, lo van a relacionar a un paciente que se presenta así, un azul abotagado o bluebird, paciente con insuflación, ¿no? Hiperinsuflación. Esta es la bronquitis crónica. El enfisema, un paciente soplado rosado o pink flu, pink flu. Un paciente, como dije, el mismo dice, ¿no? Soplado rosa. La coloración de la piel. Sí, sí. Aquí tienen, bueno, para que lo vean, ¿no? La clínica y las características radiológicas que tienen allí. Y vemos las diferencias clínicas. Por ejemplo, el enfisema, la disnea es grave. En bronquitis es leve. El esputo en el enfisema es escaso, es mucoso. En la bronquitis, debido a que puede haber el desarrollo de infecciones, es purulento, es abundante por esta hipersecreción de moco y además la proliferación de células caliciformes. Las infecciones más en bronquitis crónica que en enfisema. Insuficiencia respiratoria es repetida en la bronquitis crónica. ¿Y qué más podemos rescatar aquí? Mm, por ejemplo, la auscultación. En el enfisema vamos a tener un murmullo vesicular disminuido. En cambio, en la bronquitis crónica escuchamos este movimiento del moco y lo que se va a traducir en broncos o en sibilantes, que van a cambiar con la tos por eso. Y la radiografía, bueno, ya vemos la hiperinsuflación, es debido a este aplanamiento diafragmático, por eso la hiperinsuflación.
Además, en la bronquitis no hay una característica radiológica precisa. Simplemente, bueno, se pueden ver bronquiectasias, de repente está asociado a una bronquitis crónica, pero eso no es aquí el tema, sino lo que se ve de manera radiológica en el enfisema es una hiperinsuflación. Bien, y eso es lo que debemos de diferenciar en bronquitis y en enfisema. El diagnóstico de POC es espirométrico. Nosotros tenemos que tener que la relación entre el FEB1 con el FBC va a ser menor al 70% post broncodilatación. Eso es lo que lo va a diferenciar de un asma, ¿no? Si es que existe un cambio post broncodilatador, por ejemplo, el salbutamol, vamos a tener que es asma y no EPOC. Tiene un patrón obstructivo, que puede ser asma o puede ser EPOC. Pero si no cambia con la post broncodilatación, y existe una relación menor a 70, entonces vamos a estar hablando de EPOC. El indicador clínico, la disnea, que es progresiva, que empeora y que es persistente. Hay sibilancias, por ejemplo, en la bronquitis crónica, tos crónica, infecciones recurrentes y antecedentes de factores de riesgo. Humo de tabaco, combustibles, vapores, humos, polvos, todos estos. Bueno, hacemos el diagnóstico y podemos clasificarlos en GOL1, GOL2, GOL3. Y eso ya los ven en el guía. Por ejemplo, ¿cómo se hace el diagnóstico? Cuando podemos tener el CAT, que es el cuestionario de evaluación del EPOC. Son preguntas que se le hacen de acuerdo a cómo tiene los síntomas, por ejemplo, la tos, etcétera. Y además también preguntamos esta escala de Disney MRC modificada y de acuerdo al puntaje vamos a clasificarlo en los grupos, que pueden ser A, B o E, de acuerdo a las exacerbaciones que han habido, de acuerdo a la hospitalización y de acuerdo al cuestionario que se le ha hecho al CAT y al MMRC modificado. Después de hacer ya la espirometría, que va a ser menor al 70% post-broncodilatador. Bien, chicos, y aquí tenemos también la definición de una exacerbación según la guía GOL de POC, que va a ser un evento caracterizado por el aumento de la disnea y o tos y esputo que empeora en menor a 14 días y que puede estar acompañada de taquipnea o taquicardia. Esa es una exacerbación, que ya la nombramos antes. Bien, eso fue todo. ¿Alguna duda o todo quedó claro? La guía GOL la tengo, así que si la quieren se la puedo enviar, la del año pasado, ¿sí? 2024. Y si no hay ninguna duda, entonces vamos a hacer el quiz. A ver, les voy a compartir el link. Ah, y se los comparto. Ingresen, chicos. El código también. Unos minutos para que ingresen y comenzamos. Me encantan sus nombres, chicos. De playa rosado, ¿sí? Chévere, chévere. Vamos a empezar entonces. Igual pueden entrar con el código.
Bien, vamos a terminar. Un 72% de precisión. Muy bueno. A ver, felicitaciones al tercer puesto, Wildo, segundo Lu y primero Bichin. Muchas gracias por participar, chicos, y vamos a resolver las preguntas. Y a todos los que han participado, lo han hecho muy bien. Solo algunas cuantas preguntas y vamos a revisar. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que conduce a la obstrucción del flujo aéreo en el POC? Reducción de la producción del surfactante pulmonar, no. Aumento de la producción de moco por infecciones bacterianas, no precisamente por las infecciones. Formación de coágulos, nada que ver. Destrucción de los alveolos, que es el enfisema, y remodelación de las vías respiratorias pequeñas. Muy bien. ¿Qué patrón espirométrico? Aquí, bueno, 2, aumento de la producción de moco. Aquí es por las infecciones, no es precisamente por la infección bacteriana. Produces moco porque existe una proliferación de estas células caliciformes, por ejemplo, la bronquitis crónica. ¿Qué patrón espirométrico es característico del EPOC? Reducción de la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con una relación FBC-BPS. ¿Normal? No, no es normal, ¿no? Es menor el 70%. Reducción y de la capacidad vital forzada con una relación disminuida. Muy bien. Patrón restrictivo, no. Y aumento del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el PEP1, no, no. Siguiente, en el contexto del diagnóstico diferencial, ¿qué prueba adicional puede ser útil para distinguir entre POC y AS? B, niveles de hemoglobina glicosilada, no, no es diabetes, ¿no? Prueba de provocación bronquial con metacolina. Una tomografía computarizada, ¿qué es lo que te hace distinguir entre el EPOC y el asma? Es este uso de broncodilatadores. La prueba de reversibilidad post-broncodilatadora. ¿Qué mecanismo no es parte de la fisiopatología del EPOC? A ver, vemos. Aumento de la actividad de las proteasas, ajá, causando la extrusión y el tejido alveolar. Bueno, no es parte. Aquí la pregunta es no es parte. Sí es, ¿no? Este sí es. La inflamación crónica de las vías aéreas causa daño y remodelación del tejido, sí lo causa. Por eso este no es, ¿no? Aumento de la producción de mocos, sí, por infecciones bacterianas, además de la inflamación crónica. Sí, además de la inflamación crónica. Incremento de la actividad antioxidante, no, más bien disminuye las vías antioxidantes en el tejido pulmonar. Y por último, sí, este es el último. ¿Cuál es el papel de los biomarcadores inflamatorios en la evolución y manejo del EPOC? Eso no les comentaba, pero a ver, vamos a ver. No les dije, ¿no? Los biomarcadores inflamatorios no tienen ningún papel en el EPOC. La medición de biomarcadores inflamatorios es necesaria solo en la fase terminal de la enfermedad. ¿Los biomarcadores inflamatorios solo son útiles en la detección de infecciones pulmonares agudas? No. La respuesta correcta es los niveles elevados de estos marcadores inflamatorios, por ejemplo, la PCR y la interleucina 6, pueden predecir exacerbaciones y la mortalidad de los pacientes con EPOC. Esta era la respuesta. Bien, chicos, muchas gracias. Lo han hecho muy bien todos. Muchas gracias por participar. Igual cualquier duda me escriben al WhatsApp o por aquí. Catherine, una Muchas pregunta al gracias y final. hasta luego. Cuídense, que les vaya muy bien. Dime. En la pregunta 4, no se referían a la bronquiectasia al hablar de inflamación crónica por un agente bacteriano, creo que decía en la pregunta 4. Ahora voy a ver la pregunta 4. Voy a compartir. ¿Qué mecanismo no es parte de la fisiopatología? Por Z. ejemplo, en la última, no, en la última que es, ajá, aquello. Aquello no se refiere a la bronquiectasia. No, no, en realidad, o sea, dice aumento de la producción de moco por infecciones bacterianas además de la inflamación. Es decir, yo les comentaba que existen infecciones bacterianas recurrentes que pueden causar exacerbaciones. Las bronquiectasias exclusivamente no van a ser, pero pueden también las bronquiectasias provocar que existan bastantes infecciones bacterianas. Pero por eso hablado de la inflamación crónica que existe aquí. Yo me refería más que todo en esta parte de la fisiopatología. En una bronquiectasia también puede tener bastantes inflamaciones recurrentes, pero yo me refería a esto, ¿no? A las exacerbaciones que hablamos debido a los virus y las bacterias
y además a la inflamación crónica que era la que caracterizaba aquí al EPOC. Por eso esta no sería, o sea, sí es parte del mecanismo, por eso esta sí es parte del mecanismo de la fisiopatología. No sé si me dejé Ah, ok. entender, Sí, 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 ya entendí. porque Ya que al aquí, final. ¿cuál no es parte? Esto, antioxidante. Y la última pregunta era más que nada por el tema de inflamación, pues, ¿no? La La pregunta 5. última, claro, sí. El aumento de estos marcadores inflamatorios con PCR y además la interleucina 6 son como